Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Te saluda el pastor Francisco Fernández. Somos del Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Y este hermoso día quiero compartirte una palabra que estoy seguro que nos llenará de esperanza, nos llenará de ánimo para poder acercarnos a Dios. Y quise tocar el tema, toca su manto. Ese tema maravilloso que podemos encontrar en ese hermoso pasaje en el libro de Marcos, capítulo 5, del verso 21 hasta el verso 34. Allí vamos a fundamentar la palabra hoy, pero antes te invito allí en tu sitio, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por este momento, Señor, que nos das la libertad de poder conversar un poco, Señor, de lo que tú has dejado en tus sagradas escrituras. Te pido, Espíritu Santo, que puedas con ese poder revelador que solo tu Espíritu tiene, Señor, traernos a nuestras vidas una palabra fresca, una palabra que transforme nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir. Y que nos acerque a ti, Señor, con una esperanza grande de encontrar en ti, Señor, refugio y esperanza para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, úsame con poder para poder, Señor, llevar tu palabra como a ti te place, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo esta palabra y quise llamarla Toca su manto. Qué importante poder tocar. Podemos apretar, podemos sostener fuerte a alguien, pero cuando tocamos nos estamos acercando con humildad, con sumo cuidado. Y más adelante vamos a ver cómo se marca esa diferencia de esta mujer que en una oportunidad, cuando sufría por muchos años, estaba sufriendo de una enfermedad, de un flujo de sangre, y que había agotado todas sus esperanzas, pero encontró que Jesús estaba pasando. Siempre te digo que Jesús siempre está pasando. Él siempre quiere atender a tu necesidad. Solo tienes que abrirle la puerta. Esta palabra, estoy seguro que va a transformar tu manera de confiar en Dios, tu manera de ver las cosas que cuando ya no puedes tú, el Señor lo puede hacer. Te invito a leer en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 21 al 34. La palabra de Dios dice así, leemos para la gloria del Padre. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. Una mujer que venía padeciendo tantos años, había agotado todos sus recursos, toda su fuerza, se habían agotado su esperanza de poder ser sana de, como le dice Jesús aquí cuando terminamos el pasaje, de ese azote. Y azote porque yo quiero llevarte al contexto de la palabra. Pero antes quiero decirte que Jesús, como dice el libro de Hebreos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo quiero, antes de ir al contexto de esta palabra, que podamos leer en el libro de Hechos, capítulo 5,
Hechos capítulo 5, versículo 15. Allí podemos encontrar cómo actúa la fe de la iglesia, de los hijos de Dios. Allí podemos encontrar, vamos a leer un poco más desde el verso 14 al 16. Allí vemos cuando Pedro estaba haciendo señales y maravillas en el nombre poderoso de Jesús. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Ese mismo poder sanador que tenía Pedro, que tan solo su sombra podía abarcar a los enfermos que le colocaban, era la sombra de Pedro, pero era el poder de Cristo Jesús, que está en ti, amado hermano, amada hermana, y está en mí. Tenemos la autoridad del Hijo del Hombre para poder sanar, para poder llevar sanidad a las personas en el nombre de Jesús, para poder llevar salvación, para poder llevar libertad a los cautivos. Pues quería leerte esto para que te animes en que en Cristo hay poder. Volvemos a la palabra. En ese contexto conseguimos una mujer que estaba padeciendo, que estaba sufriendo de una larga enfermedad. Dice la palabra aquí que de 12 años. 12 años sufriendo, 12 años llevando ese problema que le impedía muchas cosas. Y era que para esa época el pueblo judío, así como en aquella oportunidad los leprosos, aquellos 10 leprosos, andaban de lejos y se le acercaron a Jesús y Jesús les pudo sanar en el camino, pues esos leprosos no podían acercarse a la sociedad, eran excluidos, eran apartados, tenían que pasar gritando cuando se acercaban a alguien, gritando leproso, soy leproso. Pues también las mujeres que sufrían este tipo de enfermedad como flujos de sangre estaban sufriendo el aislamiento, la distancia que puede haber por no vivir de una manera sana y poder compartir con toda la sociedad y llevar una vida normal. Eso pasa hoy en día. Dice en el libro de Levíticos, capítulo 15, del verso 19 hasta al verso 28, te invito a que lo puedas leer. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello que sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará su vestido, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Aquí podemos ver el contexto de lo que vivía pues el pueblo judío con estas leyes de salud. Tenían pues que aislar a este tipo de personas, así como también te comenté que aislaban a los leprosos. También las mujeres con este flujo de sangre eran apartadas. Quise llevarte a ese contexto porque
Cuando volvemos al libro de Marcos, al pasaje que nos ocupa sobre esa mujer del flujo de sangre. ¿Acaso hoy en día no hay personas que están apartadas de su familia porque poseen una enfermedad incurable, contagiosa, que pone en riesgo también a su familia y a las personas con que se rodea, que les evita que puedan trabajar, que puedan llevar una vida matrimonial deleitosa, que puedan criar hijos? Era lo que estaba sufriendo esta mujer. Era una mujer que sexualmente no podía compartir con su esposo, maternalmente no podía tener hijos, como ama de casa no podía lavar, no podía barrer, no podía atender su hogar, porque todo donde ella estuviera y tocare era contaminado, era impuro. No podía saludar a nadie, pero mucho menos podía tener una vida espiritual. No podía acercarse al templo. Qué difícil es para una persona hoy en día cuando está sufriendo este aislamiento por una enfermedad. Pero esta mujer que encontró que un Jesús que era el mismo Dios, que iba camino donde Jairo, tal vez un hombre muy importante, que tenía a su hija enferma, y Jesús iba camino para allá y la multitud le seguía. Y dice la palabra aquí que la multitud le apretaba. Dice el 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. La gente buscaba a Jesús con un interés propio para buscar salida al problema que estaba presentando. Pero esta mujer no le apretó. Dice la palabra en el verso 25 del libro de Marcos capítulo 5, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Dice el 26 que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Es decir, ya no tenía esperanza, ya su dinero se había agotado, sus posibilidades en la ciencia médica, que para ese momento también actuaba como ahorita, tal vez hoy un poco más de tecnologías, de avances tecnológicos, la ciencia aumentó, hay otras formas de curar enfermedades, pero ella no había encontrado la salida. Y ella decide, cuando yo hablar de Jesús, dice el 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esa mujer se arriesgó, fue valiente. ¿Acaso tú te estás arriesgando, te estás apartando de lo que dirá tu familia, lo que dirá tu esposo, lo que dirá tu esposa, lo que dirá tu vecino, porque te estás acercando a Jesús? Pues esta mujer fue valiente, arriesgó su vida con esa ley que existía contra la impureza que ella vivía por su flujo de sangre. Eran capaces de apedrearla, eran capaces de capturarla y sacarla y hasta matarla por ese riesgo que ella asumió. Pero ella fue valiente. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Pero de inmediato nosotros tenemos la necesidad de tocar el manto de Jesús. Mientras otros le apretan, nosotros le tocamos. Y le tocamos porque el Señor, cuando le tocamos, estamos reconociendo su supremacía, su poder. Estamos siendo humildes. La mujer fue humilde. Hay muchas personas que quieren apretar a Jesús porque buscan el beneficio propio, porque buscan el favor de Dios. Y Dios misericordioso les presta el favor, les sana. Pero esta mujer fue humilde, reconoció que solo en Jesús había poder y que no era digna de apretarle, sino tan solo tocar su manto y ella recibiría sanidad. Ella creyó. El Señor te está diciendo hoy que creas que el Señor te puede sacar de lo que te está apartando de la sociedad, de lo que te está separando de Dios, de lo que te está separando de tener una vida feliz en esta tierra. El Señor quiere hacer lo que hizo con esta mujer, quiere incorporarte a la sociedad, quiere transformar tu vida. Porque ella decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ese azote
que le tenía separada, que le tenía aislada, que le tenía como una persona errante, que no podía hacer nada dentro de la sociedad, que le produjera a ella crecimiento, que le produjera a ella felicidad. Pues luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, dice la palabra en el versículo 30, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Si tocamos el manto de Jesús, sentiremos que de él sale poder. Aleluya. Dice, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Ves que la multitud te aprieta, pero nuestro Señor Jesús ya estaba cansado de que lo apretaran. Mucha gente le apretaba buscando aquella oportunidad cuando alimentó a aquel montón de personas, más de 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Las personas querían que todos los días Jesús le diera la comida material, pero Él quería darte el alimento espiritual. Las personas le apretaban porque encontraron suplir esa necesidad tan grande que es el alimento diario que queremos percibir. Pero esa gente solo querían apretarlo. Esta mujer, los discípulos le dicen: ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, porque sintió a alguien que se acercó a él con humildad, porque sintió a alguien que se acercó a él buscando salida al gran problema que estaba presentando. Ya no tenía esperanza. Él sintió que esa mujer reconocía que se estaba acercando al Dios que le creó y al Dios que podía restaurarle su salud. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Imagino ese momento llena de lágrimas, llena de gozo, llena de alegría. Esa mujer que fue sanada, reconociendo el poder de Jesús, pudo decirle: tú me sanaste, Señor, en ti encontré vida, en ti encontré esperanza. Yo te digo, amigo, hoy en día, de que esa es la puerta que el Señor te está ofreciendo. Esa es la salida al problema que vienes enfrentando, a la necesidad grande que hay en tu vida, al aislamiento que has tenido, al vacío que hay en tu corazón, a la necesidad de llenar tu espíritu. Solo Cristo, tocando su manto, podrá suplir esa gran necesidad. Y termino con ese versículo 34, donde nuestro Señor Jesucristo le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, qué hermoso cuando una persona está llena de amor, le dan mucho cariño y tú le das otro poquito más, ya eso es una migaja para él porque ya tiene mucho. Pero una persona que no recibe cariño, una mujer que estaba aislada, que era condenada, que era separada de la sociedad, cuando se acerca a Jesús y le sana, Jesús le trata con ternura. Le dice: hija. Recuerdo una anécdota que leí una vez en las redes sociales, donde un hombre que estaba pasando por un mendigo, dice que se metió las manos al bolsillo y cuando sacó la mano no encontró nada y le dijo: hermano, no tengo nada que darte. Y el mendigo le dijo: ya me has dado mucho, me llamaste hermano. Le dio una palabra hermosa, le dio una palabra de amor. Jesucristo le dio una palabra de amor a esa mujer que había estado sin escuchar tal vez mucho tiempo. Una palabra tan dulce como la que le dijo Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria al Señor. El Señor en este día, si tienes fe, el Señor puede salvarte. No solamente sanarte. Si tú te acercas a Jesús y tocas con fe su manto, no solamente te dará el milagro de la enfermedad que vienes padeciendo, nos da algo más importante, nos da la salvación. El Señor quiere salvarte antes que sanarte. Él le dice a la mujer: tu fe te ha hecho salva. El Señor quiere salvarte de lo que critican de tu pecado, de lo que te juzgan, de la enfermedad que no te deja avanzar en el desarrollo humano. El Señor quiere que te acerques con fe, que toques su manto
y aparte de un milagro, pueda también darte la salvación. La fe a esta mujer le hizo actuar. La fe a esta mujer, como dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Esta mujer tuvo certeza de lo que todavía no había visto y convicción de que su problema iba a ser resuelto. La palabra dice también en Hebreos 11:6, sabes que sin fe es imposible agradar a Dios. Acércate a Dios con un poco de fe. Busca tocar su manto. Si tan solo tocare su manto, seré salva, dijo la mujer. Si tan solo tocare su manto, si tan solo te acercas a Jesús y le abres tu corazón, Él puede entrar y habitar con su Espíritu Santo en tu vida y comenzar a darte el amor, la ternura, la felicidad, el sosiego, la paz que hasta ahorita este mundo no te ha podido dar. Con todas las comodidades que puedas tener, con todo el dinero, estoy seguro que hay un vacío en tu corazón que no has podido llenar y que solo Cristo lo puede llenar. Si esta palabra ha tocado tu corazón, ha sido el Espíritu Santo que te está anunciando a tu vida que te vuelvas a Cristo, que te vuelvas a Dios y que tengas esperanza en Él. Así que yo te invito, si quieres abrirle tu corazón a Jesús, desde allí mismo donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te abro mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que ya no puedo en mi fuerza llenar el vacío tan grande y cubrir las necesidades que tengo, sino solo por ti. Te entrego mi vida y mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazte Rey y Señor de toda mi vida. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en una cruz, en el cual he encontrado vida eterna. Ahora te pertenezco y soy tu hijo o tu hija. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bendigo tu vida, cree en esa oración de confesión de fe que has hecho. A partir de este momento, no solamente eres una criatura de Dios, sino que ahora eres un hijo, una hija de Dios. La palabra dice que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora eres una nueva criatura en Cristo. Bendigo tu vida. Si esta palabra te ha gustado, ha transformado tu pensamiento, compártela con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus amigos por nuestro canal. Dale un fuerte like. Aquí estaremos esperando que nos visites en el Centro Cristiano Casa de Alabanza en Aricagua, Estado Nueva Esparta, en el sector Los Mereyes, calle Independencia. En este correo que aparece al final de la pantalla puedes enviar tus motivos de oración y estaremos respaldándote alegremente y fervientemente en ese Jesús que puede brindarte la salvación que tú necesitas. Me despido y te saludo en el nombre de Cristo Jesús.